Buenas noches, amados. Eh, es un gusto poderlos saludar y bendecir sus vidas y declarar que este tiempo es un tiempo maravilloso donde podemos soltar todas nuestras cargas, nuestro cansancio del día y sentarnos frente al Señor para escuchar su ministración el día de hoy. Dios tiene en todo lo que ha hecho por nosotros y en nosotros cosas tan maravillosas. Es necesario entender que después de todo lo que ha pasado durante el día, podemos tener un tiempo de descanso y de reposo en el Señor, cuando nos presentamos como uno solo en el Espíritu para recibir una enseñanza de Él. Esos tiempos lo que hacen es traer refrigerio a nuestras vidas y hacernos experimentar lo maravilloso de sus diseños para nosotros. Entonces, el día de hoy estamos con Nancy y obviamente con nuestra pastora Gladys. Entonces voy a darles la palabra a ellas para que los puedan saludar. Bienvenidos todos. Gladysita, Nancy. Amados, bendiciones en este día. Qué bueno, qué agradable es poder conectarnos una vez más. Y sí, como decía Juanita, la verdad, estamos siendo tan asombrados y tan maravillados de toda la grandeza de cómo Él nos creó. Sobre todo el maravillarnos nos hace glorificarlo a Él, pero también nos hace aprender cómo cuidarnos. Y ha sido de gran bendición lo que nos han estado compartiendo y ministrando, que creemos que nos hace ser muy, muy, muy diligentes en cuidar el templo de lo que somos para Dios. Así que nos alegra mucho. Gracias, gracias a todos, cada uno de los amados allí en sus casas en esta hora. Y bueno, muchos que se conectarán después seguirán viendo y siendo ministrados, así que les bendecimos. Muy buenas noches para todos. Agradecida con el Señor por la posibilidad que nos da de en el Espíritu encontrarnos para compartir estos tiempos. Agradecida con Él por permitirme estar con ustedes en esta noche compartiéndoles acerca de lo que Él nos ha regalado para este día. Muchas gracias, Nancy. Gracias, Gladysita. Y vamos a entregarle este tiempo al Señor para que sea, no en nuestra boca, dándole este tiempo de revelación, sino que sea la voz misma del Espíritu Santo hablando a través de nuestros labios, entendiendo que ese es el diseño correcto. Padre, nos reunimos en torno a ti hoy para darte las gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor, por todo lo que vemos en las obras maravillosas tuyas, no solamente en nuestras vidas, sino en nuestras familias, en la ciudad y aún en la nación, Señor. Gracias porque nos regalas estos tiempos en los cuales, unidos por tu Santo Espíritu, Señor, podemos recibir una administración a lo profundo de nuestro corazón para ser enseñados en cómo aprender a vivir una vida plena en ti de manera práctica, no de forma mística solamente, sino entendiendo que nuestro diseño es alma, cuerpo, pero también espíritu, que es el que nos conecta con tu Santo Espíritu y a través de él es que bebemos cada cosa que tú estás derramando de los cielos, Señor. Gracias por levantarnos y crear en nosotros esa sed y esa hambre de comer lo que tú nos estás brindando, Señor. Disponemos este tiempo en nuestra mente, nuestro corazón, nuestra misma voluntad, Señor. Y declaramos que se sujeta a nuestro cuerpo, nuestra alma, a nuestro espíritu y nuestro espíritu, a tu Santo Espíritu para comer de la vida que tú quieres darnos hoy, Señor. Te damos la bienvenida entonces, sé tú
ministrándonos todo este tiempo de entrenamiento, Señor. Amén. ¿Listo, Nancy? Entonces, ¿tienes la palabra? Por favor. Bueno, muchas gracias, Juanita. Hoy voy a compartir acerca de otro sistema, el sistema digestivo. Como lo hemos venido desarrollando en las enseñanzas anteriores, vamos a recordar primero, pues desde el punto de vista anatómico y fisiológico, es decir, del funcionamiento de él. Vamos a ver una primera lámina de una diapositiva. Bien, entonces aquí podemos ver cómo está compuesto nuestro sistema digestivo. El sistema digestivo es un conjunto de órganos, prácticamente es un tubo que en algunas partes se ensancha y en otras partes se adelgaza, pero es un tubo. Y este tubo tiene diferentes válvulas en su recorrido. Para una persona adulta se estima que puede tener una longitud de aproximadamente 11 metros. Y aquí vemos en la lámina pues sus componentes, ¿no? Consta de la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto, el ano y unas glándulas anexas, que son las glándulas salivales, las glándulas gástricas, las glándulas intestinales, el hígado y el páncreas. La principal función de este sistema, pues como su nombre lo indica, es la digestión de los alimentos. ¿Qué significa digerir un alimento? Es llevarlo a partículas más pequeñas que sean de fácil absorción. Estas partículas pues serán las que aportarán los nutrientes necesarios para el funcionamiento de nuestro cuerpo, en especial los requerimientos de energía. ¿Cómo se da ese proceso de la digestión? La digestión se da en varias etapas. Y quiero contarles, y pues lo hemos experimentado, que la digestión inicia con ver y con oler. Entonces, se acerca a nosotros un plato de comida y lo primero es, lo vemos y lo olemos, y en ese mismo instante se activan nuestras glándulas salivales, y de ahí el dicho que se nos hace agua a la boca, ¿sí? Y es justamente por eso. A nivel cerebral se activan una serie de mecanismos que hacen que inicie la producción de saliva a nivel de las glándulas salivales. Entonces, esa es la primera etapa de la digestión. En segundo lugar, viene un proceso que se llama ingestión. La ingestión consiste básicamente en comer el alimento. En la ingestión, entonces, pues interviene nuestra boca, los dientes, la lengua. Como lo sabemos, pues los dientes lo que hacen es triturar el alimento y llevarlo a hacer una masa. En ese mismo instante, las glándulas salivales que se encuentran aquí debajo de la lengua, debajo de los maxilares, empiezan a verter su contenido. La saliva contiene una enzima que se llama amilasa y básicamente su función es degradar los hidratos de carbono. ¿Cuáles son los hidratos de carbono? Los que encontramos, por ejemplo, en el pan, la arepa, la papa, la yuca, el plátano, la pasta. Una vez se da este proceso de ingestión, la lengua empuja lo que en ese momento se llama bolo alimenticio hacia el esófago. El esófago hace una serie de movimientos. El esófago es un tubo muscular y él se contrae y se relaja y de esa manera va empujando el bolo alimenticio hasta el estómago. En el estómago se da la segunda parte de este proceso, que es la digestión en sí. Entonces, el estómago continúa esa labor de triturar los alimentos. Junto con el movimiento de las paredes del estómago, se empieza a secretar de las glándulas gástricas el jugo gástrico. El jugo gástrico contiene ácido clorhídrico y contiene una enzima que se llama pepsina. El ácido clorhídrico, la pepsina, los movimientos del estómago hacen que ese bolo alimenticio
deje de ser una masa, por llamarlo de alguna manera, y se convierta en un contenido líquido. Ese contenido líquido lo llamamos quimo. El estómago funciona como un reservorio de alimento y hace que se vaya liberando cantidades parciales de su contenido hacia el intestino delgado. El estómago tiene válvulas tanto en su comienzo como en su final. En su comienzo tiene una válvula que se llama el cardias, cuya función es básicamente impedir que se nos devuelva el contenido del estómago hacia el esófago. Algunas personas tienen dificultades en esa área o tienen algo que se llama hernia hiatal y hace que esa valvulita se abra y se devuelva el contenido del estómago hacia el esófago, inclusive a veces hasta la faringe o llega a caer contenido gástrico en la laringe. Eso se llama reflujo gastroesofágico y pues como les comentaba hace un ratico, el estómago produce ácido clorhídrico, entonces es una sustancia que quema, que es bastante lesiva y fuerte. Por el otro lado del estómago tenemos otra valvulita que se llama el píloro, y el píloro es el que hace que pequeñas cantidades del quimo, el alimento ya digerido y mezclado con jugo gástrico, pasen al intestino delgado. En el intestino delgado continúa este proceso de la digestión que se llama absorción. El intestino delgado es un tubo de aproximadamente 6 a 8 metros de longitud en una persona adulta. Y tiene 3 porciones, el duodeno, el yeyuno y el ilion. La función principal del intestino delgado es absorber. Cuando uno mira el intestino delgado por dentro es como si fuera un cepillo. Describen pues las personas que estudian la anatomía que si uno extendiera todo este cepillo, tendría el área de una cancha. Entonces, dimensionemos cuán extensión de tejido hay en el intestino delgado para que se dé ese proceso de absorción. En el intestino delgado llegan dos tubos. Uno de ellos nos trae el contenido de la vesícula biliar, que es la bilis, y por otro lado nos llega otro tubito que trae el contenido del jugo pancreático. Nos trae una secreción de una glándula que les mencioné antes, que es el páncreas. Estos dos jugos continúan ese proceso de digestión. Entonces la bilis nos ayuda con la digestión de las grasas y el jugo pancreático nos ayuda con la digestión de los carbohidratos, de las grasas y también de las proteínas. En el intestino delgado no solamente se absorben nutrientes, sino que ahí también se da el proceso de absorción de agua y de sal. Posteriormente, el contenido del intestino delgado pasa al colon. El colon es también, como les mencionaba, otro tubo. También tiene una válvula, se llama válvula ileocecal, que está separando el intestino delgado del grueso. Se dice que tiene aproximadamente 1,5 metros en una persona adulta. Y a nuestro colon diariamente llega aproximadamente entre 1,5 litros y 2 litros de contenido alimenticio. Ese contenido alimenticio que llega al colon ya no lo llamamos quimo, sino lo llamamos kilo. Entonces, son los alimentos, jugo gástrico, jugos intestinales, jugo pancreático, bilis y todo ese proceso de degradación. Y al colon llega lo que no se absorbió en el intestino delgado. Y es muy especial el colon porque de acuerdo a los movimientos que tiene y a la velocidad de esos movimientos, se determina la cantidad de absorción de agua. Cuando sus movimientos son rápidos y pasa rápidamente el contenido a través de él, se absorbe menos agua, que es lo que ocurre cuando nosotros tenemos procesos de enteritis, de diarreas. Que el bolo fecal sale líquido y es justamente por eso. Y a veces nosotros hasta escuchamos y podemos percibir cómo suenan los intestinos cuando estamos con ese tipo de cuadros. Si por el contrario los movimientos son más lentos y el kilo demora más tiempo en el colon, pues la cantidad de agua que se absorbe es mayor y lo que se excreta pues
es un contenido más seco. Adicional a esto, en el colon tenemos unas bacterias. Estas bacterias eh, también contribuyen al proceso de digestión. Todo eso de los carbohidratos, de las grasas, de las proteínas que no se digirió, no se absorbió en las porciones anteriores del intestino, las bacterias lo degradan y nos ayudan a que en el colon se dé ese proceso de absorción. Estas bacterias son necesarias para mantener la vitalidad de las células del colon, son necesarias para mantener activo el sistema inmunológico del colon, son necesarias para la absorción. Em, y ellas habitan ahí con nosotros. Finalmente, lo que ya nuestro cuerpo no absorbió, no requirió, pues es eliminado a través del agua. Vamos a ver nuevamente la diapositiva. Bueno, aquí les coloqué una imagen de las glándulas. Entonces vemos ahí la carita, ahí están ubicadas las glándulas salivales. Como les mencioné antes, son 6. En primer lugar están las glándulas parótidas, que las tenemos por delante de las orejas. Las glándulas sublinguales, que están como su nombre lo indica debajo de la lengua, y las glándulas submaxilares. Estas glándulas, como les comentaba anteriormente, humedecen el alimento triturado en la boca e inician la digestión con la amilasa. Y en la parte inferior de la diapositiva, pues podemos ver las otras 2 glándulas, que son el hígado y el páncreas. El hígado es una glándula muy grande que produce una sustancia llamada bilis. La bilis se almacena en la vesícula biliar, que es esa bolsita que vemos ahí en la imagen del hígado, como en la parte inferior y central, que siempre la colorean de verde porque la bilis se ve verde. La bilis contiene colesterol, sales biliares y bilirrubinas. Las bilirrubinas son un producto de la descomposición de los glóbulos rojos. Y como lo mencioné anteriormente, la función de la bilis es básicamente ayudarnos con la digestión de las grasas. Quiero contarles que el hígado es un órgano muy extraordinario, muy resistente. Para que una persona manifieste síntomas del hígado, es decir, que se ponga amarillita y empiece a funcionar mal, es porque ha pasado mucho tiempo, porque es una condición muy severa. El hígado tiene la posibilidad, a diferencia de otros órganos, de mantener el funcionamiento de nuestro cuerpo aún con una pequeña parte de él. Cada célula hepática es una máquina, es toda una fábrica de muchas cosas. Es un órgano realmente muy resiliente y muy necesario y muy importante de cuidar. En él no solamente se produce la bilis, se encarga también de producir proteínas, produce proteínas para el plasma sanguíneo, produce colesterol, produce las proteínas que transportan el colesterol a través de la sangre, almacena hierro, almacena azúcar en forma de glucógeno, nos ayuda a depurar de nuestra sangre sustancias tóxicas. De hecho, muchos medicamentos se depuran en el hígado. Se encarga de regular la coagulación sanguínea. Bueno, cuando uno mira la literatura dice que tiene 500 funciones, pero aquí yo se las he resumido en estas que son como las más grandes. Vamos a ver nuevamente la diapositiva. La otra glándula es el páncreas. Entonces, como vemos, el páncreas es un órgano con forma de triángulo que se encuentra alojado detrás del estómago. El páncreas tiene 2 funciones, nosotros le llamamos una exocrina y otra endocrina. Exocrina quiere decir que lo que produce se va para afuera del cuerpo y endocrina quiere decir que lo que produce se queda dentro de nuestro cuerpo. La exocrina es la producción del jugo pancreático. Que les comenté hace un instante, ese jugo pancreático es vertido en la primera porción del intestino delgado. Ese jugo pancreático contiene amilasas, contiene lipasa, contiene tripsina.
Esas tres son enzimas. Estas enzimas se encargan, la amilasa, como les conté, de la digestión de los carbohidratos, la lipasa de la digestión de las grasas y la tripsina de la digestión de las proteínas. En su función endocrina produce dos hormonas principales. Una de ellas es la insulina. La insulina es la que hace que se disminuyan los niveles de lo que conocemos como el azúcar o la glucosa en nuestra sangre, y es la que hace que las células aprovechen esa glucosita circulante para todos sus procesos. Nos ayuda a que entre al interior de la célula la glucosa. Y la otra hormona se llama glucagón. El glucagón hace lo contrario, se carga de, en determinadas circunstancias, ayudarnos a elevar los niveles de glucosa en la sangre. Y las otras glándulas que les mencioné son las glándulas gástricas, que ya les indiqué, producen el jugo gástrico, y las glándulas intestinales, que están en el intestino delgado principalmente, que también producen jugo intestinal, y cumplen todas exactamente la misma función. Entonces, esto es, a grandes rasgos, esa descripción de la anatomía y de la fisiología del sistema digestivo. Y bueno, ahora vamos a ver como esa integración bíblica, y aquí les comparto una infidencia, y es que, bueno, realmente no era fácil encontrar como esa integración. Sin embargo, después del grito de auxilio al Espíritu Santo, eh, bueno, nos regaló varios versículos que les quiero compartir en esta noche, y bueno, y les pido excusas si de pronto cito muchos textos, pero al final de lo que les voy a comentar, creo que entendí por qué fueron tantos textos de la palabra que el Señor nos regaló para este tiempo. ¿Recuerdan cuando les conté acerca del proceso de la digestión, ¿no? Que inicia con el ver y con el oler. Esto significa que intervienen dos sentidos diferentes al sentido del gusto en la digestión. Pues bien, en esa digestión de la comida espiritual también intervienen otros dos sentidos diferentes al gusto, y es el oído y la vista. Y para eso quiero que revisemos unos versículos. Vamos a Génesis 3, versículo 4 al 6. Nos dice: pero la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para adquirir conocimiento. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. El otro versículo es Jeremías 15:16. Dice: tus palabras fueron halladas y las comí. En estos versículos, bueno, tengo otros más, pero dejé solamente esos, vemos cómo las palabras son comida. Y ciertamente Eva comió de las palabras de la serpiente. Antes de comer del fruto, ella ya había comido. Cuando escuchó lo que la serpiente hablaba, ya estaba comiendo de ese fruto. Después lo vio deseable y luego sí lo llevó a su boca. Y Jeremías dice: comí de tus palabras. Nosotros podemos comer del pan, podemos comer del alimento que nos da el mundo, que nos da el príncipe de este mundo. ¿Y cuál es ese alimento que nos da de comer? Nos da palabras de temor, palabras de muerte, de celos, de envidia, de contienda, de tristeza, de ansiedad, de desesperanza, de competencia, de lascivia. El contenido musical de hoy en día es, perdóneme si la expresión es un poco tosca, es pornografía auditiva. Y es que
las palabras hacen que al escucharlas, nosotros hagamos una imagen dentro de nuestro cerebro de lo que estamos oyendo. Así que ni siquiera es necesario que yo vea, por ejemplo, el video de una de estas canciones, basta con escucharla para que en mi cerebro se haga toda una recreación de lo que estoy oyendo. Dice en Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Y hermanos, yo entendía que de pronto hoy no tenemos esos ídolos de metal, de barro, al frente de nosotros, a quienes se les haga torta de pasas o a quienes se les sacrifique un ídolo y comamos de esa carne. Pero yo veía que con todo ese contenido de la oferta digital que hay hoy en día, se han elevado otros ídolos. El cuerpo humano, la belleza del cuerpo humano, la belleza física, la sexualidad, la sensualidad, el poder, la riqueza fácil, el placer inmediato a través de imágenes, el humanismo y todas las corrientes ideológicas que se pretenden imponer actualmente, esos son los ídolos. Y cuando nosotros escuchamos y cuando vemos de todo este contenido, estamos comiendo de los sacrificados de esos ídolos. Nos estamos alimentando de esto. Y aquí, respecto a eso, el Señor me hacía pensar en Daniel y la decisión que tomó Daniel cuando fue llevado a Babilonia. Y vamos a recordarlo. Está en el capítulo 1 de Daniel, verso 8. Dice, pero Daniel decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que bebía, por lo que pidió al príncipe de los eunucos que lo dispensara de esa contaminación. En Daniel encontramos el ejemplo de alguien que se abstiene de comer. Y aunque en este momento esta decisión era una decisión aparentemente en lo físico, de una comida física, ciertamente Daniel estaba tomando una decisión sobre la comida espiritual. Eh, Él decidió que no iba a comer de este sistema de Babilonia. Y esta decisión lo mantuvo sano, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Hizo que él fuera diferente, definitivamente apartado y lleno del Señor. Y pensando acerca de la nutrición y bueno, de esto que revisábamos, pues también meditaba en que el Padre se preocupó por nuestra adecuada nutrición. Desde el comienzo, él pensó en cómo alimentarnos y como buen padre pensó en cuál sería la comida apropiada para sus hijos. Y cuando nosotros revisamos em, en Génesis, en Génesis 2:8 dice que plantó Jehová un huerto en el Edén, un paraíso en el Edén, donde colocó al hombre. Y cuando uno piensa en el huerto, en paraíso, la palabra paraíso significa deleite. Dice en Génesis 1:29, y dijo Elohim, he aquí os he dado toda hierba que produce semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que produce semilla os será de alimento. Él mismo se encargó de poner el alimento que necesitaban. Y si nosotros recordamos para ese instante, Adán no tenía que tomar un asadón, unas semillas, cultivar la tierra, esperar una cosecha para poder comer, sino que él sencillamente podía extender su mano y tomar de las plantas
todo el alimento que él quisiera, los frutos que él quisiera. Y, y veo tanta misericordia y tanto amor y bondad de nuestro Padre que, bueno, Adán pecó, cayó, y aún así a su simiente el Padre le da una promesa y sigue hablándole de comida, le sigue hablando de nutrición y es la promesa de que enviaría a su pueblo a una tierra que fluye leche y miel. Y bueno, pues me puse a buscar cómo era esa descripción de esa tierra y esa descripción la hicieron los espías que envió Moisés para que durante 40 días mirara cómo era Canaán. Y vemos en Números 13:23 esa descripción. Y bueno, tomé solamente una parte de él. Cortaron una rama y vean esto, con un solo racimo de uvas, uno solo, una sola rama, tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo entre dos. También llevaron higos y granadas. Y más adelante, cuando ellos rinden el informe, dicen, ciertamente esta tierra está fluyendo leche y miel. Y cuando meditaba en ese racimo de uvas y lo imaginaba, recordaba las imágenes de los frutos que dio la tierra del Chocó cuando su iglesia hizo pues las tareas de arrepentimiento y bueno, de todo lo que el Señor llevó a hacer en ese lugar, cómo nos mostraban racimos de plátano que partían desde una altura hasta el suelo. O sea, ciertamente ese era un racimo de plátano que tendrían que llevar por lo menos entre dos personas. Recuerdo imágenes de unas papayas muy grandes, de unas piñas grandes. Y, y cuando leía este pasaje y pensaba en las imágenes que vi de Chocó, tan reales, tan verídicas, me imaginaba pues ese racimo de uvas con unas uvas del tamaño de limones y grandote ese racimo hasta el suelo. Y yo podía ver en esto que nuestro Padre diseñó así el alimento que nos quiere dar a comer, un alimento delicioso, agradable a la vista, grande, abundante, saludable. Y, y pues también me llamaba mucho la atención em, las recomendaciones que el Señor le hizo a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida acerca de lo que iban a comer. Y, y veo que el Señor se nos adelantó un montón de tiempo a darnos las recomendaciones nutricionales para prevención de enfermedades cardiovasculares. Em, y bueno, me causó curiosidad, por ejemplo, este versículo, en Levítico 7:23, dice, habla a los hijos de Israel y diles, no comeréis sebo de novillo, ni de cordero, ni de chivo, la grasa de animal muerto o la grasa de animal despedazado podrán servir para cualquier uso. Hagan jabones, hagan cremas, pero ciertamente no será comida. Y cuando uno mira la descripción de los animales que en su momento se llamaron inmundos, em, cuando vamos a Levítico 11, dice, luego el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, den las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. De todos los animales de la tierra, estos son los que puedes usar para alimento. Puedes comer cualquier animal rumiante y que tenga las pezuñas totalmente partidas. Sin embargo, no puedes comer los siguientes animales, que tienen las pezuñas partidas o que rumian, pero no ambas cosas. El camello rumia, pero no tiene pezuñas partidas, así que es ceremonialmente impuro para ti. El damán rumia, pero no tiene pezuñas partidas, por lo tanto es impuro. La liebre rumia, pero no tiene pezuñas partidas, así que es impura. El cerdo tiene pezuñas partidas de manera pareja, pero no rumia. También es impuro. No puedes comer la carne de estos animales, ni siquiera tocar el cadáver. Son ceremonialmente impuros para ti. De todos los animales que viven en el agua, estos son los que puedes usar como alimento. Puedes comer cualquier animal del agua que tenga tanto aletas como escamas.
sean que procedan de agua salada o de los arroyos. Sin embargo, nunca comas ningún animal del mar o de los ríos que no tenga aletas y escamas. Son detestables para ti. Esto incluye tanto a las criaturas pequeñas que viven en aguas poco profundas, como a todas las criaturas que viven en aguas profundas. Siempre serán detestables para ti. Nunca deberás comer su carne, ni siquiera tocar su cadáver. Todo animal del agua que no tenga tanto aletas como escamas es detestable para ti. Y después habla acerca de las aves. Y si uno medita cuáles son los animales, por ejemplo, el cerdo. El cerdo es un animal cuya carne contiene bastante grasa, ¿no? Su contenido es rico en grasa. Cuando uno mira los animales de los ríos y de los mares que se describen sin aletas y sin escamas, pues ciertamente estos animales son los mariscos. Y los mariscos básicamente lo que hacen es recoger todo lo que está en el fondo de los océanos, en el fondo de los ríos. ¿Y de qué se alimentan los cerdos? Bueno, hoy en día les alimentan con muchas cosas diferentes, pero en general los cerdos y los mariscos pues se alimentaban del desecho. Entonces, con este tipo de recomendaciones que hacía el Señor de la alimentación, básicamente les estaba brindando un nivel de protección. Les estaba guardando su cuerpo de posibles enfermedades causadas por el consumo de este tipo de grasas. Yo les confieso, de pronto lo leí, pero no, nunca había, me había percatado que el Señor mismo dice: "No coman grasa de animal". O sea, yo ese versículo, les confieso, no lo tenía tan presente. Y qué lindo el Señor que aún en sus instrucciones para comer nos dice: "Mire, come de esto y de esto no comas", porque Él ya sabía, el efecto que tenía en nosotros. Me pareció muy, muy precioso. Y pues entiendo que con todo este tipo de recomendaciones, Él dice: "No coman el mundo, no coman el desecho del mundo, no se alimenten de eso, que es nocivo para ustedes". ¿Mm? Y meditando nuevamente en cuál fue la nutrición que el Padre preparó para nosotros y el alimento que Él preparó para nosotros, venían a mi cabeza varios versículos, ¿no? El versículo que cita Mateo 4, 3 y 4, en donde está Jesús en tentación y le dice Satanás, ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Y el Señor le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando uno revisa el Salmo 119, casi que en su totalidad habla de cuán deleitoso, de cuán agradable, de cuán bueno, de cuán bienaventurado se es al meditar y al comer de la palabra de Dios. David, en casi todo ese salmo, hace honor a la palabra. Y tomé nota solamente de un versículo, el 103, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y, Pablo cuando le daba las indicaciones a Timoteo en primera de Timoteo 4:6 dice, exponiendo estas cosas a los hermanos, serás buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido de cerca. Aquí Pablo le estaba diciendo a Timoteo, nútrete con la palabra que has recibido. ¿Cuál fue la palabra que recibió Timoteo? A Jesucristo. Las buenas noticias. Eh, el alimento que el Padre preparó para nosotros es el alimento que proviene de una sola fuente. Eh, es el que viene de la tierra que fluye leche y miel, del que está fluyendo leche y miel. Ese alimento
es el Verbo, es Jesucristo, la palabra. Y él mismo se presenta en Juan diciendo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Él es nuestra verdadera comida. Él es nuestra verdadera bebida. Jesucristo es el alimento del cual debemos nutrirnos, del cual debemos oír, del cual debemos ver, del cual debemos gustar, del cual debemos digerir y absorber completamente. Eh, no sé si hasta este punto pues quisieran ustedes añadir algo más. Bueno, Nancy, todo lo que has hablado realmente es maravilloso. Primero, porque hemos revisado muchas otras partes de nuestro cuerpo, muchos sistemas, y podemos ver que cada uno tiene una función muy clara y digamos que todos hablamos del corazón, todos hablamos de la mente, pero del sistema digestivo, aunque habla mucho la palabra, porque en todas partes habla, pues casi espiritualmente nosotros no reflexionamos en esto o no lo asociamos a todo lo que nos has explicado. El tema de poder alimentarnos correctamente en lo físico lleva a que tengamos unos cuerpos sanos, llenos de vida, llenos de vigor, no sufriríamos de obesidad o no sufriríamos de desnutrición, no tendríamos problemas con nuestro corazón, no tendríamos problemas con nuestros pulmones, no tendríamos problemas con absolutamente nada. Y para mí es muy hermoso ver la correlación que hay con todo lo que es la vida espiritual. Lo que tú nos mencionabas en Daniel, voy a tomar esa parte que me parece, pues todo es muy, muy importante, pero llevándolo a la práctica, todo lo que nos has hablado del alimento, si nosotros vemos ese primer capítulo de Daniel, ese solo primer capítulo de Daniel, nos enseña con mucha claridad qué no deberíamos hacer espiritualmente nosotros, aunque el Señor nos lo está hablando a través de toda su palabra, hasta Apocalipsis, como tú lo leías. Toda su palabra nos está hablando continuamente de la comida, continuamente de lo que bebemos, que es igual a alimentarnos. Y es hermoso por cuanto uno, cuando nace en el Espíritu, cuando uno viene al Señor y empieza uno a tener los fundamentos básicos, es enseñado en los alimentos básicos que dice la palabra, que debemos ¿qué? Comer leche espiritual. O sea, no solamente debemos ser bañados, no solamente debemos ser arropados, no solamente debemos ser como consentidos, sino que habla de que es importante, muy importante, empezar a tomar leche espiritual. ¿Y cuál es esa leche espiritual? Pues lo que está en la palabra. Es empezar a poner fundamentos en nuestra vida. Esa es la leche espiritual. Y es palabra que viene muy sencilla. ¿Cómo qué? Como la palabra que dice, cada vez que hagas algo, arrepiéntete. Eso es un fundamento. Eh, Perdona. Es otro fundamento. No hables mentira, habla verdad. Eso es otro fundamento. Entonces, desde que nosotros empezamos nuestro camino con el Señor, debemos estar alimentándonos continuamente de todo lo que viene de la boca de Dios. ¿Y dónde está? Pues en la palabra. Tú misma lo decías. Y tengo que reconocerlo. Yo también había visto este tema de lo que comemos de los mares. Y no es que uno se judaice, realmente. Es que nosotros debemos, si queremos tener buena salud, saber realmente cómo debemos comer. ¿Qué tiene un camarón? Pues uno dice, nada, un camarón no tiene nada. Un caracol. No, pues no tiene nada, ¿cierto? Y bueno, otros animalitos del mar. Pero cuando uno vuelve a la palabra y dice, Señor,
tú desde el principio decías, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y la verdad es que uno a veces prefiere ignorarlo, y pido perdón por eso, por irse tras el gusto de algo, de comerse algo. Y así nos pasa espiritualmente, ¿sabes? Ahorita yo decía, wow, esto es tremendo porque cuando tú hablas de la música o de los contenidos digitales a los cuales están expuestos hoy en día todos, desde los bebés hasta la persona más anciana, ¿qué es lo que comemos? Cuando uno va a un hogar, por ejemplo, de esos de casa de abuelitos, uno los encuentra que les tienen o una música de esa toda por allá terrible que solamente habla de despecho y una cantidad de cosas, hasta programas de televisión que ni siquiera ellos son conscientes que están viendo, porque se los ponen ahí para que ellos escuchen y les están alimentando permanentemente de todo lo que es el mundo y de todo lo que ellos no necesitan en ese momento. Hasta nuestros hijos pequeños, los bebés, que para que no molesten, pues les ponen cualquier dibujo animado porque son dibujos animados y no miran el contenido que hay dentro de esas cosas que ellos están viendo. Entonces, no, es que el muñequito es lindo, mira cómo le hace de risa. Y son muñecos, muchos, lo voy a decir, que son feos, son monstruos, que tienen expresiones fuertes. Muchos son groseros. Y eso es lo que le estamos dando de comer a nuestros niños. Y no hablemos del resto, del resto de las personas que están entre los extremos, ¿no? Cuando nosotros tenemos un supermercado, voy a aprender así, con tanta abundancia de comida, de delicias, porque cuando uno se introduce dentro de la palabra, como tú decías, y empieza a entender lo que está escrito, empezando porque Él es el pan de vida, a Él podemos comerlo y de Él podemos beber, porque está escrito en su palabra, no voy a hablar de versículos en este momento, y con eso ya tenemos vida. Solo cuando tomamos una palabra o alguien nos da algo que recibió para nosotros y nosotros meditamos un momento en eso, sentimos cómo nuestro ánimo cambia, sentimos cómo somos fortalecidos, sentimos que ya podemos salir y a, a batallar con lo que sea, porque nos sentimos poderosos en Él. Y es solo un dulce. Es solo un dulcecito. ¿Qué será si todos nosotros pusiéramos en nuestra vida eh, el no de apartarnos de su palabra? Yo sé que muchos, sino pues la mayoría, todos los días comen el alimento del Señor. Van a la palabra, la revisan, pero a veces se hace con carrera. A veces se lee y dice, sí, 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 ya entendí, y coge uno la idea, pero no se sienta, coge un cuaderno y dice, ¿qué me está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que me quiere hablar a través de este versículo? Lo que tú nos decías, ¿qué es lo que estamos comiendo en el mundo? Engaño, mentiras, iras, celos, contienda, disensión, borracheras, y no mencionamos muchas más cosas porque pues la palabra las tiene escrita cuando tenemos un fruto, un gran fruto que es el fruto del Espíritu Santo, donde aprendemos paz, aprendemos paciencia, aprendemos mansedumbre, aprendemos fe y todas las demás cosas. Y es como comparar un racimo de uvas con camarones. Yo lo estaba viendo así, ¿no? Unas uvas deliciosas, así pulpitas, grandes, que se ven jugosas, y unos camarones que son como gusanitos, pero grandes. Y nosotros a veces nos vamos por el otro lado. Y no es que, no es llamarlo malo a esos animales, pero son animales que no nos convienen para nuestra vida. Nos van a hacer daño a la larga, ¿verdad?
En cambio, la fruta, esas uvas nos sacian la sed, nos quitan el hambre y además son muy deleitosas. No, nadie tiene que esforzarse para comérselas, no tiene que agregarle absolutamente nada a una uva para podérsela comer. Tú simplemente la bajas del árbol, la limpias y te la comes. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios está ahí en nuestra mesa todo el tiempo. Pero a veces preferimos meternos a internet, empezar a buscar cosas y ahí vienen otras y otras y terminamos de pronto perdidos en doctrinas que nos hacen desviar de la verdadera enseñanza del Padre. Y eso lo digo porque ahora, digamos que nosotros no vamos a ir a buscar canales de músicas raras ni, bueno, nada de eso, pero sí por la curiosidad o por querer aprender más, podemos ir a buscar alimentos en otras personas que creemos que tienen el mismo alimento que el Padre nos da, porque hablan de que es alimento de que viene de Él. Y no nos damos cuenta de que está contaminado. Porque cuando se suelta con todo lo que esa persona puede tener dentro. Puede estar distorsionado, puede estar su interpretación, su propia sabiduría. Y es cuando las personas empiezan a perder el camino, ¿no? Y empiezan a alejarse de todo lo que es, viene por el espíritu y de la verdad. Entonces, pues, eh, la verdad esto me confronta a mí personalmente, no porque tenga mucho tiempo para hacer esas cosas, sino porque eh, uno lo ve continuamente, ¿no? Y a veces empiezan a recibir cosas y el solo hecho de abrir contenidos que si tú los puedes cerrar inmediatamente, ya tus ojos vieron algo. O de pronto ya sale un sonido de lo que recibiste. Y, y eso te está contaminando, aunque tú espiritualmente no lo veas, tú físicamente no lo veas y no lo percibas en ese momento. Entonces, volvemos a la palabra que está en Daniel. Definitivamente la única forma es apartarme, separarme de lo que está afuera, ¿no? Y buscar la verdadera comida y que es el alimento, el pan de vida y el vino de vida, que es el Señor. Sí, la verdad, como cada vez que nos sentamos aquí a escucharlas, a través de lo que el Señor permite recibir de estos diseños de cómo fuimos creados, queda uno tan asombrado. Y estaba escuchándote, Nancy, y empezaba como a entender toda la sabiduría de Dios al crearnos. Y cómo este sistema digestivo, como los otros, también tienen sus funciones tan precisas, pero tan dinámicas, pero también a la vez tan integradas. Ninguno de estos sistemas está separado, ¿no? Todos funcionan de una manera tan integrada, tan perfecta. Eh, pero veía aquí en este sistema digestivo, cuando tú nos compartes la importancia de los sentidos, ¿sí? De el ver, el oler y, y lógicamente conectado con el oír, con el ejemplo de Eva, de Adán y Eva, porque no podemos ver si Eva, si bien fue quien abrió un camino, vemos que estuvo integrado no solamente no podemos ver como que todo lo que ocurrió fue en una parte espiritual, ¿no? Sino ver cómo todo esto se conectó y entró por la alimentación, ¿sí? Porque vio un fruto que fue agradable a sus ojos, que seguramente ese fruto, como todo lo que el Señor hizo y hace, era bueno, solamente que había una instrucción y tendría seguramente fragancias. Pienso que no, esto no era un fruto solamente, sino que tendría fragancias. Entonces empieza uno a ver cómo entra por los ojos, entró por los ojos, se le dice que vio que era deleitoso, seguramente su aroma también.
y tomó una decisión. Y creo que ahí es donde empieza uno, y cuando lo comió, pues supo que era deleitoso también, para, bueno, todo lo que conectó la decisión de un alimento estaba conectado a todo lo que era todo lo que era como un ser integral, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, vemos cuán conectado está la alimentación a todo lo que han estado compartiendo, ¿no? Tú, Nancy, Juanita, acerca de ese alimento, el alimento espiritual. Entonces, por eso vemos cómo el Señor habla de aprender a alimentarnos correctamente. Y me gusta visualizar en el espíritu lo que debió ser ese momento cuando Él plantó el huerto. Cuando él dice en Génesis, tanto en Génesis 1, cuando él habla, viene el momento en que pone semillas, planta y semillas, frutos con semillas. Pero Génesis 2, cuando él lo dice, estaba mirando ese pasaje de Génesis 2, del versículo 5 y el versículo 9 dice, y el día en que Elohim hizo tierra y cielos, no había ninguna planta del campo, ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo, porque Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrar el suelo. O sea, como esa conexión, ¿no? De toda la funcionalidad de nosotros aún para poder que el Señor fue el que creó las semillas y las plantas con semillas, pero también poner al hombre a cuidarlas, para poder que el hombre supiera qué es lo bueno para comer. Entonces, porque él lo dice, ¿no? Dice que hizo, que en Génesis 1, ¿no? Dice que dio la orden, dijo Elohim, produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semillas, árbol frutal que dé frutos, o sea, las uvas de las que está hablando Juanita, que son más ricas, que dice, bueno, según su especie, hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar, y semillas, y bueno, y dice que todo lo hizo bien, todo era bueno. Así que empezamos a ver esa relación y ya pone al hombre a cuidar y a plantar todo lo que él dio que era bueno, ¿sí? O sea, estamos hablando de la nutrición, de la alimentación, la vegetación, ¿qué es? Podemos hablar de los árboles frutales, todos buenos, las verduras, que seguramente están dentro de esta vegetación, ¿sí? Son buenas, pero cuando uno mira ese término bueno, no solamente eran que eran bueno en apariencia, bueno en digamos, bueno por el propósito, bueno, no, sino que también empieza uno a ver los nutrientes que debían contener, ¿no? Entonces uno ve los nutrientes que debían tener las frutas, los nutrientes que debían tener las verduras, como tú lo describías de la tierra prometida, los cereales, ¿no? Como el trigo. Entonces todo era bueno. Entonces, ¿por qué? Ahí es cuando uno empieza a mirar lo que no está escrito, lo que está allí contenido dentro de esa palabra bueno. Y seguramente no nos vamos no se están refiriendo ustedes a, a las vitaminas, si bien sí lo compartiste cuando estabas hablando de toda la descripción de la anatomía y la fisiología del aparato digestivo, cómo cada parte y cada función empieza a distinguir lo que es bueno, ¿sí? Empieza a tomar los nutrientes, empieza a tomar las vitaminas, empieza a tomar lo que son las proteínas, bueno, todo lo que es estos términos que pues, con toda la sabiduría de Dios ha despertado la ciencia en los que la estudian. Pero esto es una ciencia más alta, ¿no? Porque estamos viendo que todo lo que son ustedes como profesionales se han metido en una ciencia mayor, como es la que son los diseños de Dios. Entonces uno empieza a mirar el sistema digestivo y empieza uno a ver lo que él plantó y dice uno, todo era bueno. Y todo era bueno porque tenía lo que nuestro cuerpo necesitaba o necesita. En esas verduras que hacemos que los niños coman y que nosotros también debemos comer, que ya no el paquetico, no, bueno, todas las cosas que que pueden tener que ser buenas, no son buenas, ¿no? Ya de hecho, aún la ley ya ha marcado que deben decir en los productos, en los paquetes, es alto en azúcares, es alto en grasas, alto en grasas no buenas. Bueno, creo que eso es como que en cierta forma una parte como el Señor decía, aquí todo es bueno, bueno, aquí si quieres comer tienes que saber que aquí está en un alto contenido de sal, alto contenido de azúcar, alto contenido de grasas. Entonces, pero el Señor dice que todo era bueno.
Entonces, aquí es donde empieza uno a decir, Señor, ayúdanos a conocer más ese diseño. Todo lo que tú hiciste es bueno. ¿Cuál es el secreto? Y no nos vamos a ocupar de eso, amados, pero si ustedes tienen, es la forma como podemos prepararlos también, que hacen que sean agradables también como a la vista. Y esto es como un paréntesis nomás, ¿no? La forma como se preparan también es Dios dando sabiduría, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo vendió otra idea y otra imagen, y estaba ofreciendo, estamos hablando lógicamente de lo que es la verdadera comida, la verdadera bebida, pero en un sentido práctico, decía, todo lo que Dios hizo es bueno, todo. Entonces, si yo como eso bueno, ahora saber que la tierra necesita ser sanada para que sus nutrientes también se los den a la tierra, a lo que produce. Pero bueno, ese es otro tema. Sin embargo, también es decir, bueno, Señor, también tú nos das sabiduría para que esto sea agradable a los ojos a nuestros niños, aún a nosotros mismos, ¿no? Porque ese sistema digestivo lo que tiene, y veía y escuchaba, te escuchaba y veía cómo también tiene un diseño de separación, ¿no? Toma lo que es bueno para enviarlo al resto del cuerpo y desecha lo que nos sirve. Entonces, qué importante es eso, ¿no? Y cuando uno dice, bueno, Señor, todo lo creaste bueno, pero aún en mi cuerpo, cuando yo decido comer lo que no sirve, gracias porque tú haces que mi cuerpo también tome acciones de decisión de separar, como lo hizo Daniel. Para mí, una de las palabras que es supremamente clave en este tema de Daniel dice, propuso no contaminarse, decidió no contaminarse. Entonces decidió y él tomó una dieta, ¿sí? Una dieta como seguro era la dieta de la tierra prometida, ¿no? De lo que su cuerpo estaba acostumbrado y enseñado a comer, esa dieta que el padre plantó, que el padre sembró. Entonces también es decisión de uno que uno diga, bueno, esto no me gusta, ¿no? Ya no, que no necesita que otro me diga, sino que yo decido que mi cuerpo no se contamine, porque además mi cuerpo es templo de Dios. O sea, mi cuerpo aprenda a comer lo que es bueno, lo que Él plantó, aprenda a comer la verdadera comida, la verdadera bebida, aprenda a comer lo que es saludable, lo que es esa palabra, la palabra que sale de su boca, que ese sea mi alimento, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces uno ve que el alimento que Él plantó es vida, pero es vida porque viene de Él, así como la palabra que sale de su boca, dice, no solo de pan vive. ¿De qué vive? De la palabra que sale de su boca. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, que yo decida comer lo que es bueno, porque todo lo plantó el bueno. Y entonces revisaba un versículo que lo tocaron, o sea, hablaron al respecto, pero quería ir específicamente al versículo que lo habla, que está en Hebreos 5, versículo 13 y 14, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces veía cuando tú nos compartes acerca del sistema digestivo y acerca de las decisiones, y lo veo a partir de la experiencia que estamos teniendo en este momento con Marcelita, con mi hija, que con su bebé, ¿sí? Lógicamente, al bebé, esa primera etapa, pues solo puede recibir leche, porque todo su sistema digestivo está inmaduro, todavía no puede recibir alimentos sólidos. Pero a medida que él va creciendo y a medida que avanzando y que todo su sistema digestivo se va fortaleciendo, pues ya en este momento ya él tiene, ya casi va a cumplir un añito, el mes, en diciembre, ya casi. ¡Ah! Hoy es fin de mes. Bueno, a fin de diciembre, en fin de diciembre cumple su primer añito. Entonces yo la escucho y la veo y me dice, ya le puedo empezar a dar esto,
ya le puedo empezar a dar esto, porque su cuerpo ya está y su sistema digestivo ya está madurando, ya está, ya está pudiendo tomar alimento más sólido. Entonces, claro, y le está gustando. Entonces, él veía tomar, él solo tomaba leche. Y un día ya cuando ya empezó a sentarse, empezaba a ver que sus papás y su hermanito comían algo, como que yo lo veía como queriendo algo más, ¿no? Eso piensa uno, ¿no? Como queriendo algo más. Bueno, ahora él disfruta porque ya está comiendo algo más. Y aquí en este versículo es eso, ¿no? Realmente dice, la leche espiritual sí es para los bebés, pero dice, se alimentan de leche porque no sabe, dice, porque sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Entonces, es como ese sistema digestivo inmaduro que todavía no sabe hacer separación, todavía no tiene la capacidad de recibir algo todavía mucho más maduro, mucho que le permita crecer y vivir en una libertad mayor, en una capacidad mayor de decisión. Entonces yo pienso en Daniel. Daniel tenía un sistema digestivo maduro, hablándolo de esos términos, pero porque podía recibir todo tipo de alimento. Él podía recibir, ¿qué comida comían en Babilonia? Pues seguramente comían esas grasas, esas cosas no saludables, incluso como lo describen en Apocalipsis, sacrificadas a los ídolos, porque es que los ídolos recibían sacrificios y los sacrificios, lo que se ofrecía, lo servían después en la mesa. Entonces servían y comían. Eso es más o menos lo que hacían en esos rituales y comían de eso. Entonces, pues no solamente era una comida no saludable, sino que además tenía ya una connotación espiritual. Entonces, Daniel tenía un sistema digestivo maduro, sí, pero él sabía tomar decisiones y ahí es donde viene esa segunda parte. Dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, o sea, los que se ejercitan, están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Un niño espiritual, pues solo toma leche. Si a un bebé se le da un alimento sólido, pues ustedes como médicas sabrán lo que podría afectarle, porque su sistema digestivo no está maduro. Pero a medida que madura, va a poder tomar decisiones, como lo dice aquí, distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahora, ¿qué es lo bueno? Es todo lo que viene de la boca de Dios, es lo plantado por Dios. Eso es lo bueno. Esas dietas saludables que incluyen toda esa vida espiritual, mm, y saberlas preparar, ¿sí? Saberlas preparar, saber hacer con todo lo que esos recursos de la cocina, de los chefs, que hacen que algo tenga un diseño y como que realcen sus sabores, no sé, toda esta parte que ya es de la nutrición. Pero la diferencia es que aún alguien que ya tiene su sistema digestivo maduro, eh, no tenga la capacidad de distinguir entre lo que es bueno y es malo. Y estamos hablando en que no sabe distinguir entre lo que viene de Dios y lo que le ofrece el mundo, entre lo que el mundo da porque entra por los ojos, porque entra por el olfato, porque él dice, bueno, es deleitoso, vamos a probarlo. A ver, entonces, y resulta que no supo distinguir y como le pasó a Eva, pues terminó tomando malas decisiones y haciendo comer a otros, porque eso fue lo que hizo Eva, hizo comer a Adán, que Adán tampoco, su sistema digestivo, digámoslo así, pues maduro, pero no supo decidir, no supo decidir. Esa es la diferencia entre los que son como Daniel, que deciden en su corazón no contaminarse, porque sabía lo que implicaba para su vida, y en los que no saben distinguir y comen lo que ofrece el mundo, lo que es sacrificado y que el mundo da, ¿no? Y hablamos solamente, no solo de comida, sino de bebida. Y la bebida involucra, bueno, toda esta
que lleva a aturdir los sentidos, a, a destruir vidas, como tiene que ver con algo que puede ser agradable, lo convirtió en una adicción, ¿sí? En una adicción. Entonces, órganos tan tremendos como tiene el sistema digestivo, como, bueno, todo lo que has compartido del páncreas, del hígado, me asombra lo del hígado. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda esa resistencia. Y el hígado, pues, afectado de tantas maneras como el páncreas. Pero todo tiene que ver con decisiones, en que si tenemos, no solamente es un sistema maduro que resiste comer todo, sino que yo tome decisiones, qué es lo que realmente me alimenta y qué es lo que es saludable, qué es lo que viene de parte de Dios y pueda decir no a lo que debo decir no y comer lo que viene de Dios. Entonces, esto es porque hablamos de esto de una manera casi integral por eso, porque somos integrales. Nuestro cuerpo no está desconectado de nuestra alma, ni nuestra alma desconectada de nuestro espíritu. O sea, somos seres integrales. Entonces, va a ser muy importante crecer en esas decisiones de que yo vea que mi verdadero alimento es comer a Cristo, comer lo que viene de Él. Y, y bueno, tomar decisiones saludables también en lo que comemos, de lo que Él plantó. Entonces, yo creo que Daniel fue alguien que sabía leer las etiquetas en los paquetes. Sabía leerlas. Alto contenido en grasa, no es saludable. Bueno, entonces, bueno, que el Señor nos ayude, porque sí, definitivamente, como Juanita decía, ¿no? Reconocemos que mm, comemos mal, ¿sí? Nos alimentamos mal. Podemos estar comiendo saludable de la palabra, pero también debemos aprender a comer saludable, porque es por lo mismo, porque somos integrales de aquello que, que es bueno porque tiene las vitaminas, porque tiene los nutrientes, tiene todo lo que nuestro cuerpo necesita para que podamos vivir de una manera saludable. Entonces, me parece un tema muy tremendo, aprender a vivir. Y creo que es dentro de ese diseño, cuando el Señor dice que nos ha dado vida abundante, que aprendamos a vivir en esa vida abundante, que es también ser saludables. Y bueno, este es el propósito de estos tiempos de entrenamiento, que aprendamos lo que es sanidad y lo que es vivir en salud. Así que gracias por lo que hoy nos has compartido, Nancy, y cada amado allí en sus casas. Sé que estamos aprendiendo mucho, pero sobre todo eh, madurando, porque aprender tiene que llevarnos es a madurar, a que seamos ejercitados en nuestros sentidos. Creo que hay un pasaje una traducción también, y lo dice, ejercitados en nuestros sentidos. Entonces, si nuestros sentidos de ver, oler, gustar, no están maduros, no están entrenados, pues van a comer lo que sea, y de lo sacrificado en el mundo, lo que el mundo ofrece. Pero si están entrenados, van a saber distinguir entre lo que es bueno y es malo. Así que gracias, y sé que nuestros amados allí están también recibiendo y también siendo confrontados porque Dios todo lo hizo bueno, lo que plantó es bueno. Así que gracias. Y bueno, Señor nos siga ministrando y nos siga ayudando a tomar siempre las decisiones correctas. Así es, solo quería hacer un apunte antes de que ya cerremos este tiempo en oración y con la administración de Nancy, y es retomando un poquito la parte de la leche espiritual y el alimento sólido. Y quiero decirlo porque Pablo también se lo dijo a la iglesia de Corintios. Y eso está en Corintios, Primera de Corintios 3, 2, cuando los empieza a exhortar. Dice, el uno dice, pero yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque no erais capaces, ni aún ahora sois capaces, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, no sois carnales y andáis como hombre. Entonces, es un poco llamar la atención al respecto, porque
A veces nosotros nos quejamos mucho de por qué me vuelven a hablar de determinados temas si ya hemos pasado por eso. Ahí está la respuesta. La respuesta es que no nos alimentamos sino con leche y no podemos madurar espiritualmente, porque solo queremos oír lo de perdón, el arrepentimiento, Dios te ama, una cosa, otra, pero, pero no somos perseverantes y empezamos a tomar otro tipo de alimentos para madurar espiritualmente también. Entonces, el día que se nos da alimento sólido, una palabra gruesa, digamos, algo que hay que tomarlo en el espíritu maduro, nos sentimos rechazados, nos queremos ir del Señor, ya no aceptamos nada, es que son duros, es que esto, es que el otro, o podemos distorsionar lo que el Señor está hablando, lo malinterpretamos y también nos separamos de Dios. Entonces, amados, eh, tenemos que sí o sí tomar alimento espiritual, pero en la medida que comemos, así como comemos físicamente, cuando yo como físicamente, yo me sirve la comida, yo puedo comer y puedo crecer, pero ¿cómo crezco? Puedo crecer con muchas deficiencias, puedo crecer con enfermedad, porque si como solo pizza, hamburguesa, paquetes, eso realmente no me va a dar un cuerpo saludable. Mi cabello no va a ser el mismo, mi piel no va a ser la misma y seguramente muy pronto voy a empezar a presentar enfermedades físicas. Pues también pasa espiritualmente. Si yo llego a Cristo, me dan leche espiritual, pero no empiezo a poner en práctica y a comerme ese alimento para después empezar a recibir cosas más sólidas y avanzar, sino me quedo solamente en los salmos, por ejemplo, y no digo, voy a empezar a entender qué más quiere decirme el Señor, entonces nunca voy a crecer y siempre voy a creer como un niño. Y el día que se me hable como a una persona mayor, pues ese día voy a entrar y en vez de crecer y edificar y decir, sí, gracias, porque esto me fortalece, me voy a debilitar porque lo rechazo, inmediatamente lo rechazo y digo, no, esto no es para mí, esto no sé de qué me hablan, chao, me voy. Y entonces las personas se apartan del Señor y se van a buscar otros lugares donde les sigan dando leche, no los dejan crecer. Amados, cuando a uno lo enseñan a comer algo más sólido, si uno no le dice al niño, bueno, ya no es solo leche, sino ahora tienes que comerte este pedazo de fruta y lo empieza a rechazar, no, debes comerlo porque es bueno para ti, porque es necesario que comas más alimento que tiene otro tipo de sustancias que te van a nutrir para que crezcas fuerte, para que te desarrolles correctamente. Espiritualmente pasa lo mismo. Si yo no acepto, me dicen, lea, por ejemplo, en este tiempo que estamos leyendo Efesios, Colosenses, todo esto, no podemos entender lo que hay ahí si no hemos hecho la tarea juiciosos de comer antes otro tipo de alimentos que preparan nuestro sistema digestivo espiritual para que cuando leamos estos libros entendamos lo que el Señor nos está hablando. Y así podemos decir, wow, qué poderoso Señor. Gracias porque ahora entiendo lo que yo no entendía hace 10 años cuando lo leí. Ahí se nota el crecimiento y la madurez espiritual de una persona. Cuando aún hay gente que dice, pero ¿para qué leo tanto la palabra? Es lo mismo todos los años y vuelve y la lee, es lo mismo. Pero amados, ¿qué está pasando? Hay algo que no está bien en tu digestión espiritual. ¿Cómo estás comiendo? De pronto estás tragándote todo entero y eso no te queda en el cuerpo. Así como entró, salió. Entonces llega el tiempo que pasan los 10 años y aún lees la palabra y no ves toda la riqueza que hay ahí porque no has madurado. Tu sistema digestivo no tuvo el proceso adecuado de los alimentos, de la palabra que comías y en ese momento ya no la puedes entender. Entonces hablan y dicen es que se volvieron locos, perdieron la razón, pero ¿qué están hablando? Y entonces ahí es donde viene la división, viene la contienda en medio de la iglesia, de las congregaciones. Y empiezan a apartarse en muchos y terminan finalmente aún saliendo del Señor. Entonces, amados, que no nos pase a nosotros lo mismo, ¿no? Que por agotamiento y porque no entendemos, pero es que yo leo y no entiendo. Bueno, debe ser que estás comiendo mal.
De pronto te estás tragando el alimento entero, o de pronto simplemente pasas de pie, lo bebes así, la leche de un carrerón y sales corriendo y te da hasta diarrea. Y dices, no, es que esto, si ven, mire, estoy peor cada vez. Pues es porque no estás asimilando espiritualmente lo que tienes que asimilar. No estás permitiendo que la palabra, como dice en las escrituras el Señor, entre a lo profundo, vaya hasta el tuétano, haga lo que tenga que hacer y luego salga. A eso se refiere. Eso es comer, masticar y digerir adecuadamente lo que se me está entregando. Si alguien me exhorta en amor y me dice, mira, amado, debes ver esto, lee esto porque es bueno para ti y lo lee y lo rechaza, ¿qué está haciendo? ¿No está comiendo algo que lo va a nutrir en una área de su vida? Lo va a fortalecer y lo va a hacer salir victorioso. Entonces nos pasa lo mismo, así como nos pasa con el alimento físico, nos pasa con el alimento espiritual. No le tengamos temor a comernos un trozo de carne, no nos va a hacer daño, pero hagámoslo correctamente. Si me paso el trozo de carne entero, me atoro, me da dolor de estómago, me causa indigestión y al final digo, no, es que yo ya no puedo comer carne, me toca solamente comerme las cremitas de las verduras porque no puedo digerir nada. Y así te vas a quedar flaquito, se te empieza a caer el pelo, la piel se te aja. Amados, eso es verdad. Aquí eso es verdad. Cuando la gente empieza a dejar de comer, que porque no me hace, todo me hace daño, entonces no como ni verduras porque también me hacen daño. No tomo leche porque ya por la edad no puedo. Y no como ninguna proteína porque es que me cae pesada, pues terminamos desnutridos y también enfermos. Entonces, es importante que nosotros comamos y nos alimentemos bien todos los días de nuestra vida, tanto para tener un bienestar físico adecuado, lleno de vitalidad, donde aunque tenga uno canas, muchas canas que a gente joven tiene, pero otros no las tenemos, sean lindas, que salió una arruguita aquí como la que yo tengo aquí en la frente, bueno, eso es porque no me sonrío mucho, pero tengo que sonreírme más. Se ve hasta bonita, ¿no? Pero es porque uno se alimenta, cuida su cuerpo, duerme correctamente, pero se alimenta con lo que necesita. Entonces ya uno no come grasas, no come una cantidad de cosas que la misma palabra dice que son malas para uno y que solamente lo van a llevar a tener enfermedades. Espiritualmente es igual. Tenemos que aprender a comer lo que el Señor está poniendo en nuestra mesa y Él cada vez nos sirve banquetes más espectaculares. Entonces, no dejemos de comerlos por temor porque nos van a hacer daño. Comámoslos porque si hay algo que es más difícil de digerir, Él también nos va a decir cómo hacer para que lo podamos tolerar y crecer y fortalecernos todos. Eso quería decirles, amados, porque mm, creo que esto que el Señor ha revelado el día de hoy es tan tremendo como decía Gladysita, eh, y todos tenemos que hacer un alto y reorganizar nuestras dietas, tanto espirituales como físicas. O sea, aquí se trata de que también nuestro cuerpo necesita tener una dieta adecuada, que comamos bien a lo que el Señor quiere, y no para eso tenemos que ir donde un nutricionista, amados. El Señor en su palabra nos está enseñando cómo debemos comer y qué apetitos debemos de tener, porque aquí dice, os hablé como a niños en Cristo, porque seguís siendo carnales. Entonces, es tiempo de que dejemos nuestra carnalidad, amados. No nos gusta, pero vivamos más en el espíritu. Dejemos que tantos gustos que vienen por los sentidos y tantos placeres que quiere ofrecernos el mundo, no, dejémoslos. No dejemos que entren a nuestra vida, porque siempre hay algo nuevo. Pero ¿saben quiénes conocen la verdad? Los que oímos la voz del Espíritu, los que no nos apartamos, como le dijo el Señor a Josué,
que no sea parte de este libro de ti, no, para que no vayas ni a izquierda ni a derecha, sino que siempre vayas por el camino correcto. Eso fue lo que le dijo el Señor a Josué, que él estaba diciendo, no importa lo que pase, lo que veas, sigue por aquí, este libro te va a enseñar. Y es lo que el Señor está diciéndonos hoy. Muchas tentaciones hay, muchas cosas nuevas que al final nos llevan por camino de perdición. Si somos maduros espiritualmente, no hay forma de que nos confundamos y nos desviemos de nada. Así como si enseñamos a nuestro cuerpo a comer lo correcto, no hay ni forma que a uno lo hagan comer algo que sabe uno que le va a hacer daño y va a ser nocivo para nuestra salud. Y bueno, ya con esto pues le doy paso a Nancy para que ore, cierre este tiempo hermoso que el Señor nos permitió tener y, y pues nos ministre en la oración, guiada por el Espíritu Santo. Muchas gracias, Juanita. Bueno, creo que el Señor nos ha regalado hoy una buena cena. Nos ha regalado una rica cena. Y vamos a unirnos, a darle gracias a nuestro Padre por la comida que hoy nos regaló. Padre, hoy te damos gracias porque como lo mencionaba hace un instante, en tu inmenso amor por tus hijos, tú te preocupaste acerca de proveer un buen alimento. Y hoy, Señor, te queremos pedir perdón, porque aún poniendo delante de nosotros el alimento bueno, saludable, deleitoso, muchas veces, Señor, nosotros hemos decidido irnos por el otro alimento. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que obres en lo profundo de cada uno de nosotros y que seas tú haciendo esa purga en nuestro cuerpo de todo aquello que nos ha contaminado. Purga, Espíritu Santo, de nuestra mente, de nuestros recuerdos, toda la comida inmunda que hemos comido a través de nuestros ojos, que hemos comido a través de nuestros oídos. Toda forma de contaminación sea sacada de nuestro cuerpo y, y prepáranos, Señor, prepáranos como esa tierra de la que tú hablabas en la parábola, esa tierra fértil, en la que tú depositas esas semillas para dar ese fruto bueno y abundante. Padre, te doy gracias por Jesucristo. Gracias porque tú mismo plantaste las semillas. Gracias porque tú prometiste y diste esa tierra que está fluyendo leche y miel, esa tierra que da frutos grandes, que aún en uno solo no puede cargar, sino que al tomarlo necesita colocarlo en otro. Gracias por Jesucristo, el pan vivo que ha bajado del cielo, la verdadera comida y la verdadera bebida. Ayúdanos, Espíritu Santo, a decidir adecuadamente frente al alimento que física y espiritualmente debemos comer. Danos ese discernimiento y danos también la vida y el espíritu que está en la palabra. Haz que cada vez que nosotros nos sentemos a tu mesa, a leer la escritura, a leer la palabra, sea un momento de sentarnos, Señor Jesucristo, contigo, a comer de ti. Y que cada vez que nuestros ojos vean esos versículos y nuestra boca los enuncie, recibamos ese alimento que nuestro cuerpo necesita. Tú dijiste, Señor, mis palabras son espíritu y son vida. Danos ese espíritu y danos esa vida. Y ayúdanos también, Espíritu Santo, a tomarnos el tiempo
para comer adecuadamente esa palabra. Que no sea un ayuno de días enteros en que no comemos de ti, sino que eh, comamos y bebamos frecuentemente de ti, al levantarnos a la mitad de la mañana, al mediodía, a la media tarde, en la noche, antes de acostarnos, que en todo momento estemos disfrutando y deleitándonos de esas delicias, de ese torrente de delicias que brotan de ti, Señor, de ti que eres la fuente de nuestra vida. Gracias, Jesús. Gracias, pan vivo. Gracias por ser nuestro alimento. Gracias, Señor, por nutrirnos con tanto amor y con tanto cuidado como lo has hecho. Te bendecimos y te damos gracias por la tierra en la cual nos has colocado, porque ciertamente esta es una tierra rica en frutos, en vegetales. A diferencia de muchas naciones, aquí tenemos una gran variedad de frutas y de verduras. Pues, Señor, bendecimos esta tierra y bendecimos el fruto que esta tierra da para comer. Sea fruto sano, Señor, fruto lleno de nutrientes. Y que nosotros, tus hijos, Señor, con nuestro hablar, con nuestro actuar, seamos fertilizante para esta tierra, Señor. Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, muchas gracias, amados. Gracias por permitirme estar con ustedes. Vamos a comer y a beber bien. Invitarlos porque, bueno, este tema resultó más largo de lo que imaginábamos, entonces, con el favor del Señor, queremos pues reunirnos nuevamente con ustedes, nuevamente para que sigamos explorando qué más nos enseña el Señor acerca del sistema digestivo y sigamos recibiendo de esos tesoros, de eso que está oculto, pero que Él hoy, por su gracia, nos trae a luz. Les bendigo, un abrazo. Amén. Gracias, Nancy. Bendiciones para todos. Shalom, shalom. Bendiciones a todos. Gracias, Nancy, por dejarte usar por el Señor de esa manera tan maravillosa. Gracias, Gladysita, y a todos ustedes. Nos alegra haber podido en el Espíritu estar junto con ustedes. Aunque no les vemos, sabemos que están ahí. Un abrazo para todos. Bendiciones.